Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, siente tristeza porque ha llegado su hora, pero en cuanto da luz al niño, ni se acuerda del apuro por la alegría de que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido señor obispo, amigo Luis, queridos hermanos presbíteros de la Congregación de San Felipe Neri, hermanos y hermanas todos. Nos hemos reunido un año más para aprender a través de San Felipe Neri el Evangelio. Hay maestros autorizados para enseñarnos no solo con palabra, también con su vida. ¿En qué consiste ser cristianos? También ser personas compasivas, en el caso de San Felipe Neri es muy claro, y también cómo debemos ser los ministros del Evangelio. Es un maestro también de pastores. San Felipe Neri y Santa Teresa de Jesús nacieron el mismo año, el año 1515, curiosamente poco tiempo antes del estallido de lo que podemos decir la Reforma Protestante. Y van a dar ambos una respuesta muy interesante a aquella ansia de reforma que por 1000 factores se había aplazado indefinidamente. San Felipe Neri va a morir el año 1595, una vida bien colmada, con 80 años entonces. Santa Teresa muere unos cuantos años antes, en el 81. Pero van a encontrarse de nuevo el mismo día, fueron canonizados el año 1622, muy poco tiempo después de morir ambos. Para mí, Santa Teresa y San Felipe Neri me resultan particularmente cercanos. Es obvio, por razones de origen, Santa Teresa, pero también Felipe Neri está enterrado, se conservan sus restos en la Chiesa Nuova, que es justamente la iglesia que el Papa me asignó como título con el nombramiento de cardenal. Y allí voy con frecuencia. Hace pocos días tuve la oportunidad también de rezar por toda la diócesis, también por vosotros presbíteros, por todos. Es un maestro a quien merece la pena que escuchemos en tantísimas ocasiones. Siempre tienen, y en cada oportunidad, tienen una palabra que llega a lo más hondo de nuestra vida. San Felipe Neri recibió la ordenación de presbítero bastante tarde, bien cumplidos los 30 años. Fue llamado el apóstol de Roma, y el centro de su ministerio y de su vida apostólica antes de recibir el ministerio sacerdotal fueron los jóvenes. Los jóvenes que, como siempre, como ha pasado con nosotros, necesitan de personas amigas,
que se hagan encontradizos en su vida, que sin levantar inmediatamente la voz de la condenación, escuchen y tengan compasión. Así fue Felipe Neri. ¿A cuántos jóvenes libró por esta actitud, por otra parte muy libre, muy franca, por esta actitud de acercarse a ellos? ¿A cuántos libró de una especie como de despeñadero en su vida? Como también nosotros experimentamos cuánta ayuda hemos recibido cuando alguien, en momento de nuestra desorientación, de nuestra postración, de a punto de caer en no sé qué tipo de abismos, hay una mano amiga que nos detiene. San Felipe Neri fue así para tantos jóvenes en Roma. Yo esta mañana estaba pensando, de cara a la próxima asamblea del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar, si Dios quiere, el año próximo, en el otoño, con el tema de reflexión, jóvenes, fe y discernimiento vocacional. Aquí tenemos, queridos hermanos presbíteros, queridos hermanos todos, una tarea muy importante y además en sintonía con el trabajo pastoral de San Felipe Neri. Él nos estimula en este camino. Él fue sencillo con ellos. Les enseñó el camino de la oración. Y después de la oración y antes de la oración, ayudar a las personas necesitadas. La alegría en la comunicación, la oración y la proximidad a los pobres son notas características de San Felipe Neri. Ojalá estas notas características también nosotros las podamos asimilar en nuestra vida y también aparezcan como signos apostólicos identificadores. Felipe Neri, con sencillez y con jovialidad, con alegría, de que habla el Evangelio, se acercó a las personas, no con lamentaciones, que a veces nos lamentamos más que nos acercamos y condenamos a distancia sin haber escuchado. De una manera muy sencilla, muy abierta, muy comunicativa, él se acercaba a aquellos muchachos, a aquellos jóvenes. Y todos, en cada generación, estamos esperando siempre personas que se acerquen a nosotros con el corazón abierto y con las manos tendidas. También los jóvenes hoy. Ojalá podamos hacerlo nosotros. Hay en las características que de alguna forma, las claves que definen la vida de San Felipe Neri, estas claves son también muy elocuentes para nosotros. Ya hemos escuchado una en la oración colecta, el ardor apostólico. Ardor apostólico. A veces nos preguntamos, ¿este ardor apostólico brilla en nosotros o hay una especie como de apagamiento? Nos interroguemos, porque el ardor apostólico tiene que ver siempre con el Espíritu Santo que nos está enviando a todos. Que aunque haya dificultades, nadie va a negar que haya dificultades, siempre las ha habido, pero con obediencia al Señor, contando con la presencia de su Espíritu, animados y enardecidos por el fuego del Espíritu, vayamos siempre, un día y otro día, también sean los que sean los éxitos o los resultados, vayamos al encuentro de las personas. El ardor apostólico, que el Señor nos libre de una especie como de barato de almas, que decía San Juan de Ávila, de apagamiento de nuestra vida, de acomodamiento a no sé qué cosas. Ardor apostólico. En otra oración de la fiesta de hoy se habla de la alegría, de que nos habla del Evangelio. El misterio pascual
también se puede denominar como el paso de la tristeza al gozo, de la muerte a la vida, de la soledad a la compañía, del amortiguamiento al enardecimiento. Pasemos con la fuerza del Señor de la tristeza al gozo, que es posible. También hoy es posible la alegría. También hoy. No hablamos de una alegría bullanguera, eso es de otro orden, que a veces necesitamos tomar no sé cuánto para podernos de esa forma. Es otro tipo de alegría. Ir gastando la vida por el Señor, un día y otro día, tendiendo la mano al que nos necesite, va sembrando en nuestro espíritu una alegría profunda, una serenidad de vida. En cambio, si reservamos lo que hemos recibido solo para nosotros, se termina angostando cada vez más y al final nosotros empobreciéndonos. Y no ayudamos a nadie. La alegría del Evangelio, que es posible siempre, a los pies del Señor, que no es lo mismo que una especie como de ánimos que nos damos de una manera superficial. Es otro tipo de gozo, el gozo en el servicio del Evangelio. Y este gozo, esta alegría, seguramente la necesitamos hoy particularmente para afrontar las tareas pastorales. El Papa nos ha hablado con frecuencia de la necesidad de una conversión pastoral, que supone siempre la conversión personal. No se trata simplemente de cambios de estructuras y de cambios de forma de actuar, de un cambio profundo. Seguramente nos encontramos en una situación en que esta conversión pastoral y este cambio también pascual, de la tristeza al gozo, de una experiencia negativa a una esperanza en el Señor, seguramente necesitamos también nosotros hoy. El Evangelio pone una comparación que es una comparación muy luminosa, que tiene hondas raíces bíblicas. Una mujer que espera, está gestando, decimos está en estado de esperanza. Y el parto es el pasar de unos apuros al gozo porque al mundo le ha nacido un hijo. Así es también seguramente nuestra hora. Estamos buscando, trabajando, alentándonos unos a otros. También necesitamos ese tránsito pascual, de la búsqueda al encuentro, ciertamente del amortiguamiento a la vida que se convierte en luz. Estas situaciones de que nace en el mundo, en una situación concreta, seguramente una etapa nueva, seguramente. El Papa Francisco con alguna frecuencia dice que nos encontramos no simplemente en una época con muchos cambios, sino en un cambio de época. Un cambio de época, una mujer que da luz, una esperanza en medio de la tribulación, una conversión pastoral, un San Felipe Neri que desde Firenze fue a hacerse encontradizo con aquellos muchachos de los barrios de Roma y para todos fue el apóstol de Roma, siendo también un laico al principio, un laico, ¿por qué no? Hace pocos días, perdonad si me detengo, hace pocos días, exactamente el día 13, la Congregación para los sacerdotes, para el clero y para los institutos de vida religiosa, por tercera vez ha escrito una carta preciosa que viene un poco como alentarnos en el camino de nuestras tareas pastorales. Quizá ya la conozcáis. La carta de este año está centrada en la ratio Fundamentalis Institutiones Sacerdotales, el documento base de formación para el presbiterado, que ya hace algún tiempo hemos recibido y que vamos poco a poco dando cauce también en nuestras iglesias, en la Conferencia Episcopal, en nuestra diócesis. Y allí se recogen
una serie de características de lo que tiene que ser la victoria sobre una mundanidad espiritual. Es una expresión que el Papa Francisco utiliza con mucha frecuencia. Mundanidad espiritual. A veces también el mundo, con lo que significa mundo en este sentido negativo, el mundo se nos puede meter en el corazón. ¿De qué forma superar esta mundanidad espiritual? Nosotros, concretamente nosotros sacerdotes, ¿de qué forma superarla? ¿Cuáles son las manifestaciones de esta mundanidad espiritual? Y esta carta enumera algunas. Por ejemplo, ¿de qué forma nos relacionamos con los demás? ¿Nos relacionamos orgullosamente o humildemente? La humildad sería la superación de esa mundanidad espiritual. A lo mejor, en muchas ocasiones, no nos tratamos con el debido respeto. A veces una especie de narcisismo. Estamos tan pagados de nuestras cualidades que miramos a todos por encima del hombro. También puede ocurrir. También otra forma de mundanidad espiritual, el rehuir nuestro servicio pastoral y el refugiarnos en nuestras cosas o cositas. También eso es mundanidad espiritual. También puede ser mundanidad espiritual el que a las demás personas, en lugar de tratarlas como hermanos, las constituyamos en siervos. El Papa enumera todavía otras formas de superar la mundanidad espiritual, el estar apegados al dinero o al poder. ¿Por qué? Eso es mundanidad espiritual y muchas cosas. Esta carta nos recuerda una serie de actitudes apostólicas, pastorales, que nos vienen muy bien, queridos hermanos sacerdotes, en el ejercicio de nuestro ministerio. ¿De qué forma nosotros nos relacionamos con las personas? ¿Cómo se relacionaba San Felipe Neri? Era, lo que voy a decir y lo que él decía, no significa ir en contra de ningún principio evangélico fundamental. A sus muchachos les decía, sed buenos si podéis. Sed buenos y que el Señor os ayude. No sencillamente esto y esto y esto y esto. Hay también otra manifestación de esta mundanidad espiritual, una especie como de rigorismo legalista, que es un refugio también es un refugio. Podemos refugiarnos en la letra y al mismo tiempo dejando el espíritu fuera. Bien, queridos hermanos, yo me alegro mucho de celebrar un año más la fiesta de San Felipe Neri con todos, aquí en este querido templo que nuestra diócesis tiene precisamente colocado bajo su advocación. Es un maestro de pastores. Es bueno que lo recordemos. Hay una serie de personas que siempre tienen, y en cualquier situación histórica, tienen lecciones para nosotros. Que aprendamos a los pies de este testigo del Señor. Que así sea. Queridos don Ricardo y don Luis, queridos congregantes, en el himno aprovechamos ahora esta ocasión para expresar nuestros sentimientos. En este día, en honor de San Felipe Neri, estamos todos contentos, alegres. Por eso la estrofa o el estribillo cantamos con alegría y amor, los congregantes cantemos. Y es que tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios y darle gracias a Dios por la intercesión de San Felipe Neri. En el cielo tenemos muchos congregantes que se unen a nuestra voz. Entre otros, el beato Florentino Mártir, obispo. Tenemos también a un venerable, que hemos hablado poquito de él, el venerable Francisco Muñoz, que fue ministro de esta congregación. ¿Cuántos congregantes
en estos 372 años, me parece, han vivido del espíritu de San Felipe Neri. Por eso hoy le cantamos con alegría y con amor. Y le decimos lo que tantas veces hemos meditado, que es el apóstol de la alegría y del buen humor. Una gracia que necesitamos todos en los tiempos actuales y que se nos tiene que notar que tratamos de imitar a San Felipe Neri. Apóstol de la alegría, maestro del buen humor, y bien que lo necesitamos los sacerdotes, que cualquier persona que se acerque a nosotros, ojalá pudieran decir, este es discípulo de San Felipe Neri, este se parece a San Felipe Neri, es hijo de San Felipe Neri. Es un hombre de un corazón lleno de amor. Leyendo la vida estos días, una vez más, la vida de San Felipe Neri, nos dice qué corazón tan grande para amar a todos, a niños, a pobres, a ricos, a aristócratas, nobles, cardenales, hasta el mismo Papa. Y en las estrofas hacemos ver lo siguiente: sí que es el apóstol de la alegría, maestro de buen humor, un corazón lleno de amor y para todos gran lucero, que es el que nos va iluminando. Y en la última estrofa le decimos también, pedimos tu protección para que aumente el número de sacerdotes congregantes. Este año harán en otro día el juramento que recuerde, han pedido la admisión como congregantes 4 sacerdotes: Germán García, Plácido Gutiérrez, Francisco Casas y Enrique Barrientos. Pedimos tu protección. Es verdad que los sacerdotes jóvenes hoy se han excusado la mayoría, sabemos que hay muchas ocupaciones, pero seguro que lo están celebrando cada uno en su pueblo, en su tierra. Pedimos tu protección, San Felipe Neri. Queremos imitarte, queremos ser sembradores de paz y de amor y queremos luchar por un mundo nuevo. Y yo le pido que se cumpla un deseo. Queridos congregantes, pensaba que esta iglesia tiene que ser nuestra iglesia, la iglesia de los congregantes. Aquí podemos venir todos a rezar, podemos venir todos a concelebrar o a celebrar la Eucaristía. Aquí podemos venir a confesar y a confesarnos. Se está cumpliendo uno de los deseos del santo. Decíamos en el saludo que os enviaba que su biógrafa dice que al final de su vida, los últimos años sobre todo, que no tenía tiempo para nada. Tenía colas impresionantes en la confesión. En esta parroquia, en esta iglesia, hay muchas confesiones. Podemos abrir otro confesionario especialmente para los congregantes. Confesar y confesarnos. Que sea la casa de todos. Termino, pero me viene a la mente que cuando se funda en Valladolid, 1675, la iglesia, esta iglesia, el hospital, de lo que solamente queda ahora, un poquito lo que tenemos, la sala del oratorio, al abrirse esta calle de regalado, pues se nos quitaron unos cuantos metros abundantes que teníamos. Y ha quedado la iglesia, ha quedado el oratorio, ha quedado ese atrio magnífico, pero esta tiene que ser, termino diciendo que tiene que ser la casa de todos. Queridos hermanos, que se note, que se lo pidamos a San Felipe Neri, que vivamos la fraternidad, que vivamos la amistad y que ya sabemos dónde tenemos una casa, una iglesia común, la iglesia de San Felipe Neri.